La niebla del amanecer se rasgó cuando el caballo embarrado apareció en el portón del rancho. Sobre su lomo, un bulto rojo destacaba entre el barro, la gorra de Steven y una flecha de tela atada con firmeza. Dios mío, esa es su gorra. La gorra de Steven. No puede ser. El caballo volvió solo. ¿Dónde está el niño? Mamá, ¿por qué trae la gorra de Steven? La flecha de tela apuntaba al este, hacia las montañas donde Steven desapareció hace 3 días. Él nos está diciendo algo. Steven nos dejó un mensaje. Cálmate, Carmen. No sabemos si es una señal o una crueldad del destino. El caballo permaneció inmóvil, con la cabeza gacha, como si aguardara una respuesta que nadie se atrevía a dar. Papá, ¿vamos a buscar a Steven? 3 días atrás, Steven montó su caballo rumbo a la sierra, ignorando el cielo cambiante. Steven, la radio anunció tormenta fuerte. No deberías adentrarte tanto. Voy hasta el cañadón del este. Mamá, son solo 2 horas. Volveré antes de que caiga el primer rayo. Pero las montañas no perdonan promesas apresuradas. En menos de 1 hora, el sol desapareció tragado por un manto espeso y amenazante. El viento trajo las primeras gotas, y luego un diluvio que borró el sendero. ¿Dónde está el camino? ¿Todo parece igual bajo esta lluvia? El caballo resbaló en la roca mojada, y Steven sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Cuando quiso sujetarse, la montura ya iba suelta, y él rodó por el terraplén. El caballo relinchó en la tormenta, pero Steven ya no respondía. En la madrugada, Carlos llegó con refuerzos, pero la niebla solo devolvía ecos huecos. No arriesguemos más vidas. Al amanecer seguiremos, pero ahora no hay nada que hacer. No quiero escuchar eso. Mi hijo está solo en la montaña. Él me necesita. Si ella se despeña, me quedaré sin esposa y sin hijo. Debo detenerla. Al primer rayo de sol, encontraron la linterna de Steven, aplastada en un sendero de lodo seco. En la cocina, Carmen abrazó la linterna rota y lloró hasta quedarse sin voz. Esta es la única luz que le queda. ¿Y si nunca vuelvo a ver la suya? Carmen, tienes que comer algo. Llevas 3 días. No podemos quebrarnos los dos. Papá, ¿por qué la gente dice que Steven ya no va a regresar? Nadie respondió. La pregunta quedó suspendida sobre el rancho, como un juramento roto. 3 días después del funeral sin cuerpo, el caballo embarrado apareció en la madrugada. Dios, no es un fantasma, es real. Y trae la gorra de Steven en el lomo. La última vez que lo vi, él apretaba esta gorra contra el pecho. Dijo que le daba suerte. Carmen, mira la flecha. Es del mismo color y tela rasgada de la camisa que Steven llevaba el día de la tormenta. Él la ató con sus propias manos. No es un accidente. Es un mensaje de mi hijo. Entonces Steven está vivo. ¿El caballo sabe dónde está? El caballo bajó la cabeza y rozó la mano de Carmen, como si intentara consolarla. Vamos a seguirlo. Que nadie diga que un padre no arriesga todo por una señal, aunque venga de un animal. Pero no sabemos a dónde nos lleva. Podemos perdernos igual que él. Prefiero perderme siguiendo una esperanza a quedarme aquí, sentado esperando otro cadáver. Vamos. Con lo indispensable en las alforjas, la familia siguió al caballo hacia el este, la flecha de tela como una brújula silenciosa. Este no es el camino al cañadón. Se está metiendo por un sendero que yo jamás tomaría. Pero no se desvía. Mira cómo busca las rocas firmes. Parece que conoce cada grieta. A medida que avanzaban, el camino se volvió un filo de piedras sueltas sobre un abismo disimulado por la niebla. Ay, mamá, me resbalé. Me duele la rodilla. Basta. Esto es una locura. El animal nos está llevando a la muerte. Regresemos ahora. No. Tú mismo dijiste que seguirías cualquier esperanza. Ahora que cuesta un poco, ¿quieres rendirte? Si me equivoco, perderé a toda mi familia. Y si no los detengo,
La montaña lo hará por mí. El caballo se detuvo en seco, volvió la cabeza y relinchó una vez, como si reclamara atención. ¿Ves? Nos está esperando. Vamos, Antonio. ¿Por Steven? Tras una hora de ascenso, el sendero principal apareció arrasado por un deslave fresco que lo borró todo. Mira eso. Si hubiéramos tomado el camino recto, ahora estaríamos aplastados bajo toneladas de piedra. El caballo lo supo. Desde el primer paso, nos alejó de este derrumbe que ni siquiera habíamos visto. No es instinto. Este animal entendió el peligro antes que yo. Lo subestimé por miedo. Lucía, sin pensarlo, corrió hacia el caballo y abrazó su cuello embarrado, llorando de alivio y gratitud. Gracias, caballito. Tú sí sabes dónde está mi hermano y nos llevas con él, ¿verdad? Nos has salvado a todos. Eres el único que no ha perdido la fe en Steven. De acuerdo, animal. Tú marcas el paso. Te seguiré sin discutir ni una palabra más. Con el cuerpo agotado, pero el espíritu encendido, reanudaron la marcha detrás del caballo, viéndolo ya como un guía, no como un animal. Ya no tengo dudas. Nos está guiando con un propósito claro. Steven nos está esperando en alguna parte de estas montañas. La noche cayó rápida y el caballo se detuvo junto a un risco. Encendieron una fogata mínima para no ser vistos. Antonio, traje más provisiones. Los alcancé porque esto se va a poner feo. En la radio anunciaron otra tormenta peor. Si no bajan ahora, quedarán atrapados sin salida. No me importa. Prefiero quedar atrapada que rendirme. Steven está vivo y este caballo lo sabe. Una tormenta más sería nuestra sentencia. Pero dar la vuelta es perder la única ventaja que tenemos. Mamá, ¿y si la tormenta nos deja igual que a Steven? No pasará, mi vida. Tu hermano nos espera y nosotros vamos a llegar. Está bien. Acamparemos aquí, pero al primer trueno no respondo por nadie. Se acurrucaron bajo un saliente de roca, el caballo de guardia, la flecha apenas visible en la oscuridad. Duerme, mi niña. Mañana encontraremos a Steven. Te lo prometo. Al despuntar el sol, un jirón azul colgaba de una rama espinosa junto al sendero. Es de su chamarra. La azul con franjas blancas que le regaló su abuela. Él estuvo aquí, Antonio. La dejó para que lo sigamos. Mi hijo está vivo. Pero mira, el sendero se parte en dos. ¿Cuál habrá seguido él? El caballo bajó el hocico, olió ambas sendas y giró a la izquierda sin titubear, hacia un paso angosto entre rocas. Ese paso es casi un desfiladero. No podemos arriesgar a Lucía por un presentimiento animal. No es un presentimiento. Es la misma certeza que nos salvó del derrumbe. Míralo. Él sabe a dónde va. La vereda se estrechó tanto que debieron avanzar de lado, el abismo bostezando a escasos centímetros. Tengo miedo, mamá. ¿Y si nos caemos? Agárrate fuerte, hija. Si este animal pudo hacerlo solo con niebla, nosotros podremos juntos. Cuando la senda se ensanchó, el caballo clavó las patas y empezó a escarbar con furia. Antonio se arrodilló y apartó la tierra oscura. Allí, una botella de plástico con un papel enrollado. Dios mío, es un mensaje. Dice, mamá, papá, Lucía, estoy vivo. El caballo nunca me dejó solo. No pudo cargarme, pero regresó al rancho para traerlos. Sigan la flecha. Confíen en él. La letra temblorosa de Steven confirmaba lo que ya sospechaban. El caballo era su salvador. Mi hijo está vivo. Y este animal lo protegió como un ángel. Lo sabía. El caballito es bueno. Vamos a buscarlo rápido. Yo lo dudé, y él nos trajo hasta aquí. Juro que nunca más subestimaré a una bestia. La flecha en su lomo ahora era más que tela. Era la promesa de un reencuentro. Ya no hay tiempo que perder. El caballo sabe el camino. Sigámoslo antes de que la tormenta nos alcance. El caballo retomó la marcha, pero su paso era más lento,
y arrastraba la pata trasera. Antonio corrió a su lado y levantó el casco. La carne viva asomaba entre el barro seco. Miren esto. Tiene cortes profundos. Se desgarró las patas para volver al rancho. No solo nos guía, está pagando un precio que ningún animal debería pagar. Pobre criatura. Después le devolveremos todo, pero ahora no podemos detenernos. Lucía, con lágrimas, vació el último sorbo de su botella sobre las heridas del caballo. Toma, caballito. No te rindas, por favor. Steven te necesita. El caballo relinchó bajo y continuó cojeando, sin apartar la vista de la senda este. Si él puede seguir con las patas destrozadas, nosotros no tenemos excusa. Adelante. La flecha roja se balanceaba al ritmo de su renqueo, pero su voluntad seguía intacta. El caballo se detuvo al borde de un precipicio. Abajo, un barranco profundo se abría como una herida en la tierra. Steven, allá abajo, está moviendo la mano. En una repisa precaria, el niño agitaba débilmente el brazo, su camisa rasgada casi confundida con la roca. Eso es mortal. No hay sendero, solo esa escalera de cabras en la pared. Nadie debería bajar con esta tormenta acercándose. Si no bajo ahora, lo perderé. Si bajo, quizás no vuelva. Antonio descolgó la cuerda de su mochila y la ató alrededor de su cintura con nudos firmes y rápidos. Antonio, no. Si resbalas, te arrastra el vacío. No me hagas esto. No puedo quedarme aquí viendo cómo muere mi hijo. Carlos, sujeta la cuerda. Si no subo en 10 minutos, tiren. El caballo resopló y dio un paso atrás, como si entendiera el peligro y cediera el protagonismo. Dios mío, protégelos. Que este barranco no sea su tumba. Antonio comenzó a descender. Cada apoyo desprendía cascajo, que se perdía en el vacío, sin hacer ruido. Llegó a la repisa donde Steven se acurrucaba, los labios partidos y la mirada extraviada por la sed. Papá, sabía que vendrías. El caballo. Él nunca me dejó solo. Tranquilo, hijo. Ya estás conmigo. Agárrate fuerte a mi pecho y no mires abajo. Le pasó un arnés improvisado por los hombros y lo sujetó a la cuerda principal. El nudo crujió, pero aguantó al dar el primer paso hacia arriba. La repisa crujió como pan seco y una sección entera se desprendió bajo sus pies. Papá se cae. Antonio clavó los dedos en una grieta y sintió cómo la cuerda le quemaba la cintura, pero no soltó a su hijo. Carlos, tira. Tira ahora o nos caemos. La cuerda se tensó y ambos quedaron suspendidos por un instante eterno, balanceándose sobre la nada. Desde arriba, Carlos y Carmen tiraron con todas sus fuerzas. Antonio y Steven subieron centímetro a centímetro, arañando la roca. Cuando las manos de Antonio tocaron el borde, Carmen se arrojó al suelo y lo arrastró a él y a Steven sobre la hierba. Hijo mío, estás vivo. Estás vivo. No vuelvas a soltarme nunca. Gracias, Dios mío. Lucía se arrodilló y sacó un pedazo de pan envuelto en un trapo. Te guardé para cuando volvieras. Come, Steven. Steven mordisqueó el pan con dificultad. Gracias, Lucía. Ahora ya te creo que guardaste la mitad del almuerzo. El primer trueno retumbó sobre ellos. Las nubes soltaron una cortina espesa de lluvia que empapó la montaña. Esa tormenta nos va a sepultar. Busquemos refugio antes de que el agua arrastre todo. Allí, la cueva del risco. El caballo ya está dentro. Corran. Entraron justo cuando la tormenta rugía con fuerza. El caballo relinchó al verlos llegar. Afuera, el temporal borró el mundo. Adentro, la familia se abrazaba en silencio, el caballo echado a su lado, compartiendo calor. La tormenta amortiguó las voces, pero Steven, recostado en el regazo de Carmen, empezó a hablar con voz quebrada por la fiebre. Después de caer, el caballo no se movió de mi lado.
Me trajo ramas y escarbó la tierra para hacer un lecho seco. Rasgué mi camisa y até la flecha con la gorra. Él no quería irse, pero yo sabía que era nuestra única oportunidad. El caballo, con los ojos semicerrados, parecía recordar el momento en que lo obligaron a alejarse de su dueño. ¿Cómo hiciste que te obedeciera? Siempre fue terco. Nunca se apartaba de ti si no le dabas una orden firme. Le dije, busca a papá. Me miró como si comprendiera y salió corriendo antes del derrumbe. 1 hora después, el cerro se vino abajo. Eso explica por qué no tomó el camino directo. Se topó con el deslave y buscó otra ruta. No fue instinto, fue inteligencia. Este caballo no solo volvió, nos eligió deliberadamente. Pero entonces, ¿por qué tardó 3 días completos? Si evitó el derrumbe, pudo haber llegado antes. No lo sé, mamá. Quizás tuvo que rodear la montaña entera. Él siempre encuentra la manera. Al amanecer, la tormenta se había disipado. Salieron de la cueva y el caballo, aunque renqueante, tomó la cabeza de nuevo. Apenas unos metros más abajo, Antonio se detuvo en seco. Marcas profundas surcaban el barro, huellas de cascos y surcos de escarbado. Esto no lo hizo el agua. Son zarpazos. El caballo escarbó la tierra para abrir paso. Nunca vi nada igual. Parece que removió rocas con los dientes. Este animal nos tendió un puente de tierra firme. Nos hiciste un sendero con tus propias patas. Él hizo todo eso por mí, por nosotros. Las marcas seguían por todo el descenso, un camino esculpido a fuerza de cascos y voluntad. El caballo no había regresado al rancho por el camino más corto. Había abierto uno seguro y luego vuelto para guiarlos. Ahora entiendo. Por eso tardó 3 días. No estaba perdido. Estaba construyendo nuestro rescate. La flecha roja, deshilachada por el viaje, apuntaba ya hacia las tierras bajas. Había cumplido su misión. Al cruzar la última loma, la meseta se abrió ante ellos. Allá abajo, diminuto, el rancho brillaba bajo el sol de la tarde. Miren, es la casa. Estamos a salvo. Todo gracias a ti. Steven soltó las muletas improvisadas y abrazó el cuello del caballo con toda la fuerza que le quedaba. Gracias, amigo. Sin ti, jamás habría vuelto a verlos. Carmen y Antonio se miraron. No hacían falta palabras. Eres el mejor caballo del mundo. El animal bajó el hocico y relinchó quedo, como si aceptara el agradecimiento. Unos metros más allá, un hilo de agua bajaba de la roca. El caballo se acercó a beber, exhausto. Cuando lleguemos, le daré la mejor cuadra y el mejor pienso. Se lo ha ganado. Desde la meseta, el camino descendía mansamente hacia el valle. Ya solo quedaba volver. Mientras bajaban la pendiente suave, Carlos alzó la radio y emitió la señal de rescate con coordenadas precisas. Aquí, Carlos, tengo a la familia completa con el niño vivo. Necesitamos asistencia médica urgente y un veterinario. En menos de 1 hora, el batir de las aspas de un helicóptero resonó por todo el valle. Un equipo de rescate aterrizó en la hierba. Los paramédicos atendieron a Steven, mientras un veterinario se arrodillaba junto al caballo, limpiando la carne viva de sus patas. No son heridas de sendero, dijo el veterinario. Este animal escarbó roca y tierra compacta. Se abrió paso a pulso. Les digo, este animal nos salvó la vida a todos. Sin su inteligencia, el niño no estaría aquí. Carlos, sin ti, no habríamos tenido cuerdas ni apoyo. Gracias por no rendirte con nosotros. El veterinario vendó las patas del caballo con cuidado. En silencio, el animal dejó hacer, agotado pero confiado. Con Steven estabilizado y el caballo vendado, los rescatistas prepararon el regreso al rancho al atardecer. La flecha roja, ya un andrajo, aleteó por última vez cuando el helicóptero se elevó, apuntando todavía hacia el hogar. La luz del atardecer bañó el porche cuando la familia regresó al rancho. El caballo, vendado,
Caminó hasta su establo. Déjame cepillarlo, papá. Quiero que sienta que ya está en casa. Stephen tomó un cepillo y acarició el cuello del animal, deshaciendo los nudos de barro seco con cuidado. Toma, come algo. Tú también necesitas recuperar fuerzas. Le hice un dibujo. Mira, es el caballo con su flecha roja. El papel mostraba un trazo torpe, pero la flecha era inconfundible, un símbolo que nunca olvidarían. Ese animal nos devolvió a Stephen. Nunca podremos pagarle. El caballo, agotado, apoyó su cabeza en el hombro de Stephen y cerró los ojos. Gracias por no dejarme solo. Nunca lo olvidaré. Desde el porche, Carmen y Antonio los vieron y se abrazaron sin necesidad de palabras. Tras soltarla del lomo, Carmen alisó la flecha roja y caminó a la puerta del establo. Con un clavo que encontró en el suelo, fijó la tela raída a la madera, donde diera la luz del poniente. Stephen se acercó. Espera, mamá. Puso la gorra sucia debajo. Ahora sí. Gorra y flecha quedaron como un talismán, barro, rasgaduras y memoria. Carmen retrocedió. Cada vez que vea esto, recordaré que la fe mueve montañas. El último rayo de sol atravesó la tela y proyectó una sombra alargada sobre la tierra. A lo lejos, el caballo alzó la cabeza del pasto, los vendajes aún blancos en sus patas. No es un animal cualquiera. Es el que me trajo de vuelta, dijo Stephen. Nuestro héroe. Carmen lo murmuró mirando el establo, y supo que era cierto. El rancho, envuelto en la penumbra dorada, guardó esas palabras como una promesa cumplida. Con las primeras sombras del crepúsculo, el caballo alzó la cabeza del pasto y caminó lentamente hacia el portón del rancho. Se detuvo justo donde 3 días atrás había aparecido embarrado y exhausto. Giró la cabeza y miró hacia el establo. Mira, mamá, nos está mirando como aquella mañana. Sus ojos cansados recorrieron cada rostro hasta posarse en Stephen, a quien sostuvo la mirada sin pestañear. No te vayas. Quédate con nosotros. El caballo dio media vuelta. Al caminar de regreso, casi no renqueaba, como si el momento le hubiera devuelto la fuerza. Llegó hasta Stephen y hundió el hocico en su mano. Luego apoyó la cabeza contra su hombro, en el gesto de siempre. Siempre supe que volverías. El sol se hundió detrás de las montañas y el rancho quedó en silencio, apenas roto por la respiración del caballo. Y allí quedaron el niño y su caballo, unidos por un hilo que ninguna tormenta pudo romper. 3 días después, una docena de vecinos se reunió frente al establo, donde la flecha roja aún colgaba. Este caballo no solo salvó a un niño, nos recordó que la lealtad no tiene precio. Carlos sostuvo una manta ceremonial con bordados de la sierra y la extendió sobre el lomo del animal. Sin ti, no estaría aquí. Eres más que un caballo. Eres mi hermano. Las palmas sonaron en el patio. Hasta los vaqueros más viejos se secaron los ojos con el dorso de la mano. Gracias a todos por venir. Hoy este rancho está completo. Y nunca más volveremos a dudar de lo que un animal puede hacer. La manta, de lana roja y negra, cubrió las cicatrices del caballo, que parecía un corcel de leyenda. Lucía se acercó de puntillas y colgó de la manta su dibujo, la flecha roja enmarcada por flores. El sol de la tarde iluminó la escena, y el rancho, por fin, volvió a respirar en paz. Con la última luz del crepúsculo, Stephen descolgó la gorra roja de la puerta del establo, la llevó hasta el portón del rancho y la colgó del poste, junto al camino. Ahora todos sabrán que aquí vive un héroe. El caballo, que pastaba cerca, levantó la cabeza y se acercó lentamente. Apoyó el hocico en el hombro de Stephen, como si entendiera sus palabras. Stephen lo acarició una vez más y luego caminó hacia la casa. Su familia lo esperaba en el porche y juntos entraron sin volver la vista atrás. El portón quedó en silencio,
con la gorra roja ondeando suavemente. Una prenda diminuta que, contra todo pronóstico, había guiado a toda una familia de vuelta a la vida, y el caballo nunca más estuvo solo.